buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acudir una semana más a esta convocatoria. El primer asunto del Pleno que queremos abordar es el nuevo decretazo del Gobierno de Susana Díaz. Ante la incapacidad de este Gobierno para abordar cualquier cuestión con los agentes políticos y con los agentes sociales, la presidenta ha consolidado una vez más recortes vía ordeno y mando. Lamentamos esta actitud del Gobierno socialista, igual que lamentamos la actitud del socio sumiso Ciudadanos, que está jugando un papel lamentable en todo este asunto. Ciudadanos que venía a regenerar la vida política, teóricamente, y lo único que está haciendo es regenerando los recortes, dando la mano y apoyando al Gobierno de Susana Díaz y, además, amenazando empleos de mujeres que han decidido emprender en esta tierra y mujeres trabajadoras del sector de las escuelas infantiles. Este decreto, pese a los retoques cosméticos que ha sufrido en los últimos días, ataca a los flancos más débiles de nuestra sociedad en un nuevo ejercicio de olvido de la presidenta Susana Díaz de cuáles deben ser las prioridades del Gobierno. Su aprobación va a tener efectos perniciosos fundamentalmente sobre dos colectivos que ya han sido bastante atacados por la crisis. En primer lugar, las mujeres, con las tasas de desempleo, con las tasas de precariedad que rozan el escándalo en esta tierra. Susana Díaz se permite el lujo de asestar un nuevo golpe a las oportunidades laborales que han sabido generar y desarrollar mujeres andaluzas. Este decreto y el recorte que impone en el tramo educativo de 0 a 3 años lo van a pagar las mujeres empresarias que decidieron emprender en el ámbito de las escuelas infantiles y lo van a pagar sobre todo las trabajadoras que van a ver cómo sus condiciones laborales se precarizan. Este decreto ley recoge las peores prácticas del PP de Esperanza Aguirre para ejecutarlas sin piedad y condenar a mujeres a una situación pues, todavía peor de las que muchas de ellas están en la actualidad. Por si esto fuera poco, el decreto ley lleva implícita una nueva barrera en el acceso al mercado laboral para las mujeres andaluzas. Establecer un régimen de convocatorias cerradas en un plazo fijo para solicitar el servicio en un mercado laboral como el actual, en el que nadie se puede permitir decir, bueno, en este momento no cojo el trabajo, espérenme unos meses porque no tengo plaza en escuela infantil para mi hijo o para mi hija, supone que en la práctica muchos padres y madres van a acabar rechazando trabajos, aunque sean precarios, porque no tienen garantizada una plaza en una escuela infantil pública. Insistimos en que nosotros no queremos convocatorias, queremos la posibilidad continuada en el tiempo de que los niños y niñas andaluces de 0 a 3 años tengan la oportunidad de ir a una escuela infantil pública cuando sea necesario, con independencia del mes en el que han nacido y del mes en el que surge la necesidad de llevarlo. Repito, ante una oferta laboral, tal y como está el mercado de trabajo, no creemos que nadie pueda decir, bueno, un momento que tengo que solucionar el asunto de la guardería, esperemos tantos meses a que salga una nueva convocatoria de plazas públicas para las escuelas infantiles. Por tanto, las mujeres se van a ver muy perjudicadas, porque no olvidemos que cuando hay niños y niñas en casa, la realidad dice que los cuidan las mujeres. Y, en segundo lugar, las familias con menos recursos. Se endurecen los requisitos para acceder a las ayudas. Si antes, con unos determinados niveles de renta, se podía acceder a una bonificación del 50%, con el nuevo decreto ley y con esos mismos niveles de renta se va a tener que pagar el 100% de esa plaza escolar. Esta medida va a afectar sobre todo pues, a familias mileuristas que tienen que hacer malabares cada mes para llegar a fin de mes y poder subsistir. Además, las familias que solicitan la subvención en plazo ni siquiera tienen garantizada esa ayuda, aunque cumplan los requisitos, porque solo se va a tener garantizada mientras exista disponibilidad presupuestaria, mientras haya presupuesto. Por tanto, si lo solicitas fuera del plazo establecido, no puedes acceder a las ayudas públicas para la escuela infantil. Pero si lo haces en plazo, dependerá de cuántos solicitantes haya y de cuál es el presupuesto destinado. En definitiva, no hay plazas públicas garantizadas con este decreto ley. Por otra parte, y cambiando ya de asunto, como saben, nuestra portavoz va a preguntar a la presidenta por el posicionamiento del Gobierno ante los presupuestos generales del Estado y el papel que piensa desempeñar como corresponsable de estas cuentas, toda vez que fue ella la que personalmente inició una pugna en su partido para acabar colocando a Mariano Rajoy en la Moncloa. Los hechos hablan por sí mismos y nos encontramos con lo que pueden ser seguramente los peores presupuestos de la historia para Andalucía. Y entendemos que ha llegado el momento de parar, de poner fin a los insultos del Partido Popular a nuestra tierra. El Partido Popular hace las cuentas, pero dejando a los andaluces y a las andaluzas fuera. Y lo dijimos desde el principio, lo peor que le podía pasar a Andalucía era tener a Mariano Rajoy 4 años más en la Moncloa. Y eso es lo que pasa cuando uno se abstiene
uno se abstiene en la investidura de Mariano Rajoy. Y estos presupuestos son la consecuencia necesaria. No sé qué esperaba Susana Díaz cuando ahora se lleva las manos a la cabeza. Si te abstienes para que gobierne Mariano Rajoy, estos presupuestos no son más que la consecuencia evidente y obvia de un gobierno como el del Partido Popular. Aún así, podemos revertir la situación, al menos intentarlo, y podemos tratar de reparar algunos de los errores cometidos. Colocar a Rajoy en la Moncloa ya no tiene remedio. Aprobar el recorte del techo de gasto de 5.000 millones de euros más es algo que tampoco lo tiene, pero, como saben, Unidos Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de presupuestos y las cuentas dan para que en el Congreso de los Diputados esa enmienda a la totalidad se apruebe y los presupuestos sean devueltos al Gobierno. Pero, claro, para esto no basta el postureo, no basta cartas ahora mostrando enfado fingido, sino que lo que hace falta es determinación y aprobar esa enmienda a la totalidad. Por tanto, veremos si el enfado de Susana Díaz y de su Gobierno es de tal magnitud, es serio, o si solo estamos ante una muestra más de postureo. Y doy ahora paso a mi compañero David Moscoso, portavoz de Turismo y Deporte y coordinador del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Esperanza. Bueno, en primer lugar, agradecer una vez más la asistencia a esta convocatoria de hoy miércoles. Y bueno, yo lo que voy a hablar es sobre la iniciativa que hoy llega a este pleno, que surge por iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos. Como saben, está prevista en el orden del día el debate a la totalidad de la proposición de ley de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la primera proposición de ley que llega al debate final, la primera de Podemos que llega al debate final en este Parlamento y en esta legislatura. La iniciativa se registró en febrero del año pasado, de 2016, como recordarán ustedes, la presentamos públicamente aquí mismo y surgió por un vacío legal, como pusimos de manifiesto, un vacío legal en la ordenación de los senderos públicos de uso turístico y deportivo, a pesar del interés social y el interés económico del senderismo, sobre todo para el desarrollo del mundo rural, a pesar de los conflictos que existen en el uso de estas instalaciones naturales entre agricultores y ganaderos, entre gestores medioambientales, entre usuarios y practicantes de senderismo, incluso cicloturistas, y a pesar también pues, de que existen ya 7 comunidades autónomas que han regulado esta actividad, incluso algunas de ellas hace más de 20 años. Por lo tanto, había una razón, que era el vacío legal, pero además había una oportunidad. Nosotros entendíamos que era una oportunidad para Andalucía presentar esta iniciativa, porque entendíamos que el senderismo es una actividad de gran interés social en Europa y en distintas comunidades autónomas de este país, que tiene un gran efecto sobre la dinamización social y sobre la diversificación, la actividad económica en el medio rural, en definitiva sobre el desarrollo rural, generando empleo, fortaleciendo el turismo de interior, contribuyendo al equilibrio territorial y poniendo en valor mucho de nuestros pueblos en Andalucía. Por ese motivo, pensábamos que no era admisible que en Europa, donde existen 100 millones de senderistas, que a su vez son turistas, no aprovechar Andalucía esta oportunidad, aun cuando tiene un 37% del territorio que es espacio natural protegido y tiene ya 10.000 kilómetros de senderos balizados, señalizados para el uso la práctica del senderismo. Y no es normal que, siendo así, sin embargo, estemos a la cola de España y a la cola de Europa en número de practicantes y de usuarios y de turistas vinculados al senderismo. De hecho, las comunidades autónomas que ya han regulado esta actividad y que han implementado medidas para su promoción y puesta en valor, como Aragón o Asturias o País Vasco, pues bueno, están disfrutando de un importante efecto o impacto económico y social gracias al senderismo. Por ejemplo, en Aragón se producen solo en Aragón 4 millones de visitas de turistas al año para la práctica del senderismo. En general, en España son 165 millones de visitas al año. En Aragón, de nuevo, solo en Aragón se producen 200 millones de euros de ingresos, pero hay que pensar que
en otros puntos de nuestra geografía europea el impacto es todavía más importante. Por ejemplo, en el Reino Unido se producen 6.500 millones de euros de ingresos solo por la práctica del senderismo, con lo cual tenemos que pensar que hay países como Alemania que tienen 50 millones de practicantes de senderismo, con lo cual nos parecía que era importante, ¿no? Y por eso presentamos esta iniciativa en el Parlamento, porque entendíamos que Andalucía no podía dejar pasar esta oportunidad, tratando de crear un registro de senderos de Andalucía, tratando de crear una red de senderos de uso público de Andalucía, articulando también medidas dirigidas a la promoción y puesta en valor del senderismo en los pueblos de Andalucía y creando también normas para su mantenimiento, es decir, que no se cree un sendero, se habilite, se invierta dinero público, como ocurre, porque esto es ya un hecho, y luego no se invierta en su mantenimiento. Y, por último, también creando una comisión mixta de senderos de Andalucía en la que tengan representación distintos agentes sociales, desde organizaciones profesionales agrarias, ecologistas, federaciones deportivas como la Federación Andaluza de Montañismo o la Federación Andaluza de Caza, que puedan tener en un momento dado voz en las convocatorias que tengan con cierta regularidad para bueno, pues, ver cómo se aplica esta ley y resolver en ella los posibles conflictos que puedan producirse. Y el acuerdo al que hemos llegado es pues, fruto de un intenso trabajo parlamentario, la verdad, entre los grupos políticos y también entre Podemos y la Consejería de Turismo y Deporte, y que consiste en fijar una ley marco que regule buena parte de los aspectos elementales del uso de los senderos en Andalucía, mientras que aquella parte más procedimental que nosotros habíamos fijado también en nuestra proposición de ley, pues queda en un decreto en el que bueno, pues se especifican muchas de las medidas que nosotros también habíamos propuesto y de hecho hemos llegado a un consenso también con el Ejecutivo andaluz acerca de ese decreto. En fin, diálogo, mano tendida, yo creo que esto es lo que hemos demostrado en Podemos en este tiempo, en el trámite parlamentario de esta ley, aunque siempre lo hemos hecho con el resto de las iniciativas que no han prosperado tan bien, y con el resto de los grupos políticos y agentes sociales, esperando que esta ley pues, abra un nuevo ciclo en este Parlamento para presentar, al igual que en esta ocasión, esta iniciativa, pues también otras iniciativas legislativas que son buenas y necesarias para resolver los problemas de Andalucía, que cuenten con el apoyo de los demás grupos parlamentarios y también con el apoyo del Ejecutivo andaluz. Añadir que lo que hoy se hace en este debate a la totalidad realmente es ratificar el dictamen que dará lugar a partir de mañana a ley, en cuanto se exponga a votación, porque en comisión ya 4 de los 5 grupos parlamentarios han votado a favor. El grupo proponente, nosotros Podemos, pero también el grupo de Izquierda Unida, el grupo Ciudadanos y también el grupo socialista han votado a favor del dictamen que hoy se trae aquí, con lo cual lo que no se ha producido ningún cambio desde entonces en el texto que ya apoyamos y lo lógico es que prospere con normalidad y hoy se limite a ratificarse. Por parte del Grupo Popular no se ha votado en contra, simplemente ha habido una abstención y bueno, pues ahí queda todo. Esperemos que reflexionen acerca de su posición y podamos también contar con su apoyo. Eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la plantean ahora. La ley, más allá de la aprobación en el Parlamento, después será el Gobierno quien tenga que llevarla a la práctica, dar las dotaciones presupuestarias correspondientes. Yo no sé si confían o de qué manera controlarán en el futuro, estarán vigilantes a que lo que salga del Parlamento realmente luego el Gobierno lo haga útil. Entendemos que hay un acuerdo y los acuerdos se fijan sobre la base de la confianza. Entonces, nosotros confiamos que sí y creo que, vamos,
vamos a estar, por supuesto, siempre vigilantes para que se implemente, pero no solo con esta ley, porque venga de Podemos, lo estamos con todas, ¿no? Nosotros hemos apoyado otras leyes que han venido, en este caso proyectos de ley que han venido desde el Ejecutivo sin miramiento de que viniera del Ejecutivo, como la Ley del Deporte de Andalucía, la Ley de Memoria Histórica y Democrática o la Ley de Servicios Sociales. Y entonces, claro, nosotros cuando damos el voto de confianza también, porque se incorpora buena parte de nuestra iniciativa en forma de enmienda para mejorarla, no dejamos ahí ya de desarrollar nuestra labor. Evidentemente, continuamos una labor de control y fiscalización. Lo cierto es que la base de la confianza se fija también sobre hechos. Y en este caso, como ustedes saben, en una de las sesiones del Consejo de Gobierno, me parece que fue hace 3 semanas o así, el Gobierno anunció una cadena de iniciativas legislativas que iba a poner en marcha en este año, y si ustedes se fijan, entre las que se iban a desarrollar en la Consejería de Turismo y Deporte, el decreto de regulación de senderos ya estaba incorporado, y es porque nosotros ya llegamos hace meses a este acuerdo, ¿no? Me parece que llegamos a este acuerdo a principios de enero, en unas reuniones que tuvimos también con el Ejecutivo en el Instituto Andaluz del Deporte, en Málaga, y ya se había previsto. Es decir, y buena parte de las cuestiones que nosotros queríamos que se incluyeran en ese decreto están incluidas, con lo cual estamos satisfechos y evidentemente, como he apuntado, vamos a estar vigilantes de que se cumpla, ¿no? Disculpadme un momento, quería comentaros una cosa que se me ha pasado antes y que guarda relación con una solicitud de información que ha presentado la diputada no adscrita Carmen Prieto sobre la contabilidad de los grupos parlamentarios. Queríamos deciros que con independencia de lo que suceda hoy en la mesa, porque hasta donde yo llego, ella solicita alguna documentación que de aquí al pasado no ha sido necesaria y, por tanto, los grupos parlamentarios no tienen que presentar a la mesa, que nosotros estamos a disposición de la diputada para mostrarles nuestro portal de transparencia y resolverle todas las dudas que quieran. Como saben, para nosotros es fundamental la transparencia en las cuentas. Creemos que las cuentas de los grupos parlamentarios tienen que ser transparentes y, por tanto, repito, con independencia de lo que pase hoy, de si se admita o no, porque yo creo que puede haber algún problema procedimental, que nosotros nos vamos a poner a su disposición para aclararle las dudas que ella considere necesario, como lo haríamos con cualquier ciudadano, por otra parte.